Hola, buenas. Retomo los vídeos de Fútbol Despierto en los que analizo la parte oculta del fútbol y cuánto eso influye en los resultados que luego se ven en el campo. En el fútbol, como en la vida, hay una parte manifiesta, digamos, imagínatelo en medicina, el cuerpo manifiesta un síntoma, eso tiene una causa. Si atendemos la causa, podemos tratar el síntoma. En el fútbol sucede exactamente lo mismo. Lo que se ve como síntoma, lo que se ve como el resultado del partido, tiene unos articuladores ocultos, unas claves ocultas por las cuales esa causa está afectando los resultados, lo que sucede a los jugadores, lo que sucede al equipo, lo que sucede a los entrenadores. Esa es la hipótesis de la que partimos. Hoy, día de clásico en España, día de Madrid-Barça, vamos a atender a las declaraciones de los entrenadores, a las declaraciones de Lamine Yamal y a lo que ha pasado previamente entre el Barça y el Madrid para hacer una predicción en base a el discurso, a las palabras, a aquello que es fundamental entender para atender, auscultar, escuchar en términos médicos, auscultar, de la aurícula, auscultar, para entonces hacer una predicción de qué está oculto, qué está afectando mucho a la situación y entonces qué resultado es a ver cuál es la palabra, preveíble, que se puede prever. Si lo entiendes así, el 90% del universo es oculto. Energía oscura, materia oscura es el 90% del universo. Cuando te dicen el 90% de tu cerebro no lo conoces, no lo usas, sigue la misma lógica. El 90% de lo que sucede en las situaciones sigue un orden oculto. Si tú aprendes a detectar ese orden oculto, como así de oculto es que se me haga esta ola en el pelo, ¿cuál es el orden? Me lo tengo que cortar. Pues entonces que entiendas que si aprendes a detectar el orden oculto, tienes una infinita ventaja en los partidos que juegues. Entonces, vamos allá. ¿Qué está pasando primero, entre el Madrid y el Barça antes del partido? Declaraciones de Xabi Alonso y declaraciones de Marcus Sorg, que es el que sustituye a Hansi Flick. Xabi Alonso, su discurso es continuamente hablando de este es un partido más. Incluso cuando le preguntan por las declaraciones de Lamine Yamal, que acusó de robo, de que los madridistas roban y los madridistas se quejan, no dice algo más. Simplemente dice, aquí nosotros venimos a jugar el partido, lo importante es el césped. Continuamente el discurso de la declaración de Xabi Alonso, entrenador del Madrid, tiene que ver con esto es un partido más, es un partido más, es un partido más. Incluso le preguntan por la semana, la semana ha sido una semana más, no ha cambiado, mañana es el día importante, mañana es lo importante. O sea, quiero que entiendas, está muy centrado solamente en lo que va a pasar en el campo. ¿Eso es bueno o malo? Lo veremos. Yo, de entrada, no te lo recomiendo. No te recomiendo ese sistema. O sea, por ejemplo, tu cuerpo, ¿no? Vas a hacer un entrenamiento en el gimnasio. Lo importante es lo que va a pasar en el momento en el que haga pesas. Pero si antes comiste patatillas, no dormiste la noche anterior, antes te peleaste con tu novia y, no sé, hace años que no vas al gym, pues no es lo mismo cuando vayas a hacer el ejercicio que si te preparas bien, duermes bien, comes bien, vas relajado, has hecho una meditación previamente, yo qué sé, algo así, no muy útil, pero sirve para enfocarse en unos minutos. Pues va a ser muy diferente la preparación previa. O si vas con otra gente, el entorno, el contexto de la situación es fundamental atenderlo. En el fútbol también. Entonces ahí ya vemos de entrada que Xabi Alonso está muy centrado en solo lo que va a pasar en el campo. Error. ¿Por qué? Lamine Yamal hizo unas declaraciones fortísimas, gravísimas. En el mundo del fútbol, yo creo que porque es Lamine Yamal, pero si no cualquier persona, dice una institución pública como es el Madrid, roban y se quejan y habrían dicho algo. Es muy sorprendente que a nivel institucional o a nivel jugadores nadie ha dicho algo al respecto. Digamos, diciendo eso es falso.
solo periodistas y tal. Eso genera algo, establece una ley en la situación. Cuando uno establece una ley en la situación y eso no es cambiado, eso rige a nivel inconsciente. Lo vamos a trabajar. Pero eso es lo que ha pasado. A unas horas del Clásico, nadie del Madrid institucionalmente ha ido a decir, "Ey, no. ¿Vale? Eso parte de Xabi Alonso. Ahora parte de Marcus Sorg, se llama. El segundo entrenador, porque el primer entrenador del Barça está mirando desde afuera el partido. Le han expulsado en el partido anterior, entonces este partido lo va a mirar desde un lugar externo, desde afuera. Entonces el entrenador del Barça está muchísimo más centrado en la situación, lo cual ya es un punto clave. ¿Por qué? Está anotando dónde está lo que le es desfavorable. Y esto es clave, imagínate en tu cuerpo, si no atiendes a que te falta hierro, pues por mucho que tomes magnesio, calcio, fósforo, la falta de hierro es lo que va a determinar la anemia. Así como la falta de corte de pelo determina que este vídeo no sé, tan bueno como debería ser. Lo es. ¿Por qué? Porque no nos limitemos a lo físico. Pensemos en estos articuladores que si tú tienes en cuenta para tu partido, para tu relación a tu cuerpo, para lo que estás preparando a nivel de entrenador, es muy útil tener en cuenta. Marcus está teniendo en cuenta la situación. Es decir, está teniendo en cuenta que ya parte de una desventaja, que es que el entrenador no está presente en el banquillo. Está anotando la desventaja de la que parte su club. Si uno anota una desventaja, entonces puede tener claro con qué lo tiene que solucionar. Si uno no anota un error, no tiene en cuenta que lo tiene que solucionar. Tema fundamental, clave de cómo funciona el mundo. Si no te das cuenta de que te faltan botas de fútbol, pues el día que llegues al campo no tendrás botas de fútbol, ¿no? Lo bueno, una diferencia muy positiva a nivel discurso del entrenador es ya está notando que ahí falta algo. Ojo, diferencia importante. Xavi no está haciendo esa diferencia. Ojo, yo no soy ni madridista ni del Barça, yo soy del único club que tiene unas raíces ancestrales y que pase lo que pase, siempre lo importante es la pasión, el amor al club, que es el Celta de Vigo, un equipo celta, un equipo basado en una cultura muy, muy, muy potente, la cultura celta, que ahora es la cultura gallega. Yo soy forofo del Celta, así que quiero decir, para que no pienses que estoy pensando quiero que gane el Barça, quiero que gane el Madrid, no, quiero que entiendas que está rigiendo en la situación. Ahora, desde lo oculto, no es que ellos sean malos ni culpables de esto, no son conscientes de ello. Y tomar conciencia de una situación te permite tomar decisiones mucho mejores. Entonces, Marcus también sí que dijo algo de las declaraciones de Lamine Yamal. O sea, sí que está teniendo en cuenta la situación previa, lo cual es positivo. Está teniendo en cuenta la situación previa, las fuerzas que hay en juego en la situación y no se reduce solo al momentito de los 90 minutos en el campo. Y dice, bueno, a eso él le motiva. Ok. Algo que es una cagada que se mandó un jugador y lo está utilizando a favor, diciendo eso a él le motiva. Y estoy de acuerdo. Probablemente a Lamine le motive ese rollo de creerse por encima de los demás. ¿Es arriesgado? Sí, es muy arriesgado. Si no lo hace conscientemente, que se está creyendo muy por encima de las instituciones, de los demás jugadores y del universo entero, puede que él sea en contra. En esta situación, por ahora, nadie le ha planteado combate alguno, lo cual aún le da más poder a quien se cree en esa situación. Hablando de Lamine Yamal, Lamine viene de un mito. El mito de Lamine Yamal, igual habrá que hacer un vídeo específico de esto, es el mito del Alamin. El Alamin es como se le llamaba a Muhammad, a Mahoma, en sus primeros tiempos, y significa el confiable, en quien se puede confiar. O sea, Lamine, en su nombre, tiene toda una declaración, nombre, que a todos nos ponen un nombre cuando nacemos y eso nos establece un mito. Si a ti te llamasen el tonto o el Armando Guerra, genera algo muy diferente. Ahí viene el tonto. ¿Qué crees
influye el efecto del nombre. Porque el tonto en una cultura es el que se hace el idiota, el que no hace lo que le dicen, el que ahí no se enteró. Tiene un mito asociado a esa palabra, ¿verdad? Cada cultura es diferente. Igual en Polonia, tonto significa, no sé, el más inteligente del pueblo. Porque son palabras diferentes que se usan. Bueno, al-Amin significa el confiable. La historia de Muhammad es que confió en su relación con la divinidad y gracias a eso llevó al mundo árabe a toda una conquista muy superior a la que había tenido previamente y una refundación de la cultura, tanto que aún hoy en día hablamos de ellos. Y en España hay un montón de mundo árabe, muchísimo mundo árabe, afortunadamente. Bueno, entonces ese mito también tiene ese punto de combativo, de guerrero, y de que en realidad hizo una diferencia en el mundo. Hoy en día aún hablamos de Muhammad. Quiero decir, está siguiendo unos pasos muy codificados en ese mito, ser quien marca la diferencia, ser el confiable. Ahí resbaló, sí, Lamine Yamal, sí, resbaló, diciendo algo que es una burrada realmente decirle a una institución que roba sin pruebas. Pero la institución no hizo algo, o sea, se lo comió, por así decirlo. Eso establece una ley. Ahora veremos qué efecto tiene. ¿De dónde viene todo esto? Lo no resuelto, quiero que entiendas que siempre influye en la situación mucho más allá de lo que está manifiesto en la situación. Y lo que es lo no resuelto entre el Madrid y el Barça tiene todo que ver con el arbitraje. Hay un caso llamado el caso Negreira, abierto al Barça por un pago de 8 millones de euros a una entidad que llevaba un árbitro, ex-árbitro, vaya, del comité de árbitros, vicepresidente, o sea, alguien importante del comité de árbitros, y se quedó demostrado que el Barça le pagaba una cantidad de dinero y que no quedó claro para qué era. ¿Qué pasó? Que eso lo utilizaron algunos clubes para quejarse, digamos, como que eso no lo puede hacer el Barça, y presentaron, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en justicia, eso se llama una querella personal diciendo, ese club pagó a los árbitros, eso seguro que nos afecta, nos sentimos víctimas de ello, queremos reclamar. Bueno, el Madrid hizo eso también. Después presentó unos documentos diciendo que, además, en declaraciones previas había algunos exdirigentes del Barça que habían hablado de eso mismo, demostrando que esos pagos habían sido conscientemente árbitros y tal. ¿Qué pasó? Que este es uno de los grandes problemas cuando uno quiere señalar un problema fuera del que es parte. Hubo un famoso excomisario de la Policía Nacional llamado Villarejo, probablemente te suene, que habló de un montón de casos de corrupción en España y que habló de que eso también lo hacía el Madrid previamente, pero que era imposible hablar de eso judicialmente, porque por la protección que tiene el Real Madrid. Dijo eso Villarejo, en una radio catalana. O sea, todo apunta a que el Real Madrid está queriendo señalar un problema fuera y diciendo al otro, qué mal lo haces, mientras es parte del mismo problema. Apunta a eso, yo no estoy diciendo que sea así, simplemente digo, un excomisario de la policía habla de eso. Apunta a eso. Un dato más de qué está haciendo el Madrid para, antes del partido, ponerse en contra la situación, y ojalá lo tomasen, lo aprendan, lo reciban este vídeo, porque estas cosas llevan a estragos y a seguir creyendo que el problema está afuera, y eso es, muy inútil de cara a solucionar cualquier conflicto. Entonces viene la situación en cuanto al árbitro de hoy. Vamos entonces a analizar el árbitro de hoy. César Soto Grado, creo que sí, Soto Grande, algo así. Lo más importante es la primera palabra que marca un mito clave, el mito del César. El Madrid hace un día subió un vídeo poniendo completamente en contra al árbitro de la institución del Real Madrid. O sea, un vídeo de 4 minutos y medio diciendo todas las cagadas que se mandó, según el Real Madrid,
ese árbitro, César Soto Grande, creo que se llama, César Soto, lo tengo por aquí anotado, César Soto Grado. Entonces, bueno, poniéndoselo completamente en contra, claramente, o sea, diciendo, este árbitro que haga en esto nos perjudicó en esto. Obviamente ellos lo hacen con la idea de así meter presión y que el árbitro les ayude, supongo, ¿no? Como decir, mira lo que hacen, lo que hace ese árbitro. Yo he visto hablar a ese árbitro y no parece alguien que se amedrente por un vídeo, más bien todo lo contrario. Dijo, eso incita al odio, estoy harto, o sea, mucho más del tema del mito del César, el que decide sí o no, y que, digamos, llegó a un punto, el Julio César, emperador romano, llegó a un punto que se declaró dictador total en Roma. Luego fue traicionado, sí, bueno, nosotros lo hemos trabajado en la clínica, eso, todo ese caso y esa historia, pero quiero decir, es un mito de alguien que la solución no va a ser amedrentarle, seas en Madrid o seas quien sea. Terminó con que ese mito, bueno, si no lo sabes, te lo cuento, en los idus de marzo lo apuñalaron entre no sé cuántos senadores romanos, que suponían que eran parte del sistema político que él gobernaba. Lo traicionaron, digamos, sus fieles. Pero el amedrentarle no fue parte de lo que al César, que se cree el rey por encima de todos, le funcionó. Entonces, lo que está consiguiendo en Madrid con eso es aún más ponerse fuerza en contra. Pero como a nivel del entrenador que representa al equipo solo está pensando en el partido, todo lo que es afuera del partido no lo está teniendo en cuenta. Grave error, grave error. Sí que puedo ver una diferencia en el entrenador del Barça de hoy, Marcus, que sí que está teniendo en cuenta lo que está pasando alrededor, un poquito. Entonces, mi apuesta al respecto, mi predicción es que va a ganar el Barça y que va a tener muchísimo que ver las decisiones arbitrales al respecto. En el vídeo de hoy, no un tema de tiempos y de la preparación también, que en otros vídeos a veces te he puesto las declaraciones, las puedes ir a ver, están en YouTube, de las palabras que dice cada uno. Me lo he trabajado incluso en idioma original de Marcus, que habla en inglés en la rueda de prensa, y doy un apunte extra de la predicción. Mucho va a tener que ver las pérdidas de balón del Real Madrid en la victoria o en la derrota. Bueno, lo que yo predigo que va a ser la victoria del Barça hoy. Porque, bueno, está mucho, te invito a que veas el discurso. Otro punto clave en el discurso, que no lo dije, de Xabi Alonso, es que todo el rato habla de poder hacer cosas. Te digo, un par de lugares en los que a nivel de auscultación es fundamental auscultarlo. Quiero que podamos celebrarlo. Bueno, si uno puede hacer algo, no necesita hacerlo. Con poder hacerlo ya le llega. Listo. Puede hacerlo. Puede celebrarlo hoy en día antes de que suceda el partido. Sí, ya puede celebrarlo. Poder puede hacerlo. Otra cosa es celebrar la victoria, ¿no? Hablando de eso. ¿Él puede hacerlo? Sí, ya puede hacerlo. Estamos atendiendo al oculto en el discurso. Si alguien dice, yo puedo ir a Canarias. Sí, puedes ir. Otra cosa es, voy a Canarias. Entonces, el verbo repetitivo dice, previo al partido, quiero que podamos celebrarlo, para poder jugar bien, para poder disfrutarlo. Lo hemos analizado, poder potenciarlas, poder hacer un buen partido. Quiero que veas que se está repitiendo mucho un verbo que nos invita a entender qué es lo que está él haciendo en su preparación, y entonces o lo corrige, por ejemplo, atendiendo este vídeo, o si no, sus fuerzas psíquicas, mentales y emocionales y físicas van a ir en la misma dirección si no lo corrige, que es hacia poder hacerlo. Puede hacerlo, y con eso ya está. Lo que queremos es cómo podemos ser más eficientes, de encontrarles en las posiciones, que en lo que puede hacer él para aparecer, cómo puede ser el más determinante, hablando de Mbappé. Es una cuestión de poder. De hecho, casualmente, en esta temporada en Madrid, los partidos, digamos, que han supuesto una diferencia, que no han sido un partido más y ya está, los que han supuesto una diferencia, que ha sido contra el Atlético de Madrid, lo ha perdido y por goleada.
Entonces, me queda claro en la ecuación que los partidos que no son un partido más, que es lo que plantea Xabi, no es un partido más, le sale dentro de lo que es su plan psíquico, o sea, lo que él considera en una situación, lo que tiene en cuenta en las fuerzas en la situación. Es un análisis profundo este que estamos haciendo. Sin embargo, don Marcus, aunque tiene en cuenta la desventaja de que parte de un lugar de desventaja, lo está teniendo en cuenta, y está teniendo en cuenta a las declaraciones de Lamine, a las declaraciones de quien representa el tótem, el más importante del equipo, y lo está usando como una fuerza. Bueno, eso a él le motiva, le funciona, listo, lo está teniendo en cuenta. Entonces, que se juegue en el Bernabéu, que el árbitro, el Madrid, se lo haya puesto en contra antes del partido, cuando hay toda una situación a resolver entre los árbitros, entre el Madrid y el Barça, tanto que ya no hay ni encuentro entre las directivas porque hubo ese conflicto a nivel judicial y ya ni las directivas se encuentran, haciendo lo peor. El fútbol es un deporte, señores, amigos y amigas, el fútbol es un deporte para aprender, jugar, disfrutar, y de ello, pues, aprender para la vida. Eso es lo que planteamos con Fútbol Despierto, o sea, que en el campo uno disfrute. A mí me encanta Ronaldinho, o sea, su filosofía de fútbol. A mí me inspiró muchísimo a jugar, y creo que a muchísimos de mi generación, los que disfrutamos de Ronaldinho, son personas que han mostrado que el fútbol es para disfrutar, hacer amigos, pasarlo bien, y además todo esto que es competir. Entonces, conclusión, este es mi predicción al respecto, en base a los articuladores ocultos leídos con Fútbol Despierto, para trabajarlos en Fútbol Despierto, que si te interesa Fútbol Despierto, entiendas que tú puedes hacer un proceso de despertar y atender qué es lo oculto que se puede auscultar en el discurso de las personas, y que está hablando de esas personas que tienen en cuenta y que no. Esa es mi predicción. El Barça gana hoy. Va a tener mucho que ver con el árbitro, las decisiones del César, y va a tener mucho que ver pérdidas de balón del Madrid, y los cambios, los momentos de cambio por el discurso de don Marcus van a afectar negativamente al Barça cuando haya cambios. Entonces, que si hay eso no desconfigura del todo al equipo, que son los momentos donde más va a flaquear, repito, por el discurso de lo que está diciendo Marcus, igualmente el Barça va a ganar el partido. Gracias.